Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a la Universidad Católica de Cuyo esta invitación, por este espacio y por esta iniciativa a la cual me han invitado y tengo el gusto de poder participar. A la Escuela de Formación, a la Pastoral Universitaria, mi agradecimiento. Hoy vamos a hablar de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña acerca de la conciencia moral. Antes que nada, me voy a presentar y comentarles que yo soy Germán Grosso, soy egresado de la Universidad Católica de Cuyo, soy abogado, soy profesor de distintas e integrante de distintas cátedras, en particular de la Cátedra de Ética y Legislación, de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas, y de Derecho Público Provincial, de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También soy coordinador de posgrados, como es la especialización en Magistratura y Gestión Judicial. Y desde que fui estudiante, y desde que me recibí y comencé a dar mis primeros pasos como docente, también en algún momento como investigador, siempre he sentido un gran cariño por la Universidad Católica de Cuyo y sobre todo un compromiso por todos los temas que se vinculan con la formación humanística que desarrolla la universidad en todas sus carreras y en todos sus niveles. Por eso es que nuevamente agradezco y manifiesto mi satisfacción, mi gusto de poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Les propongo para hoy este programa. Vamos a hablar de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre la conciencia moral, y por eso vamos a ir dando diferentes pasos. Vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia moral, de lo que es el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, lo que es decidir en conciencia y los juicios erróneos que podemos cometer. Para eso vamos a hacer un análisis de las distintas clasificaciones que podemos hacer de la conciencia moral, para terminar con un pequeño resumen de lo que vamos a repasar hoy. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo acerca de la conciencia moral? Vemos que en el punto 1776, el Catecismo nos enseña: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Empecemos a analizar esto que nos enseña el Catecismo. Y vemos que podemos distinguir en este análisis 4 planos diferentes. Hoy vamos a hablar de la conciencia, pero debemos diferenciarla, separarla y comprender dónde está ubicada respecto a la ley moral, cómo actúan la razón y la fe, los actos humanos, que son en definitiva sobre los que la conciencia dictamina, para comprender lo que es el concepto y la definición de conciencia. Cuando hablamos de la ley moral, tenemos que distinguir distintos órdenes normativos. Nos encontramos en la cúspide de este orden normativo con la ley eterna,
La ley eterna es aquella norma que se encuentra en la sabiduría divina. Es inabarcable para la mente humana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que está plasmado en el pensamiento de Dios. Dios, cuando pensó la creación, la imaginó, la pensó, la planificó, y todo eso, todo ese plan creador, es lo que está presente en la ley eterna. La criatura racional es incapaz de poder comprenderla por completo, pero sí puede conocer algunos aspectos, alguna parte de esa ley eterna. Por eso es que distinguimos la ley divina revelada, que es aquella parte de la ley de Dios, que justamente Dios nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha transmitido. Esto está presente fundamentalmente en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, en lo que es la ley que Dios le enseñó a Moisés, lo que nosotros conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos, porque allí están plasmados los principales mandatos que Dios nos ha querido revelar y enseñar. Su ley, lo que Dios quiere para nosotros. Por otro lado, también podemos distinguir la ley moral natural. ¿Por qué? Porque el ser humano, que está dotado de razón, puede comprender, o mejor dicho, conocer por sí mismo y después comprender esa ley eterna que se ve plasmada en la creación que ha salido de las manos de Dios. Eso es lo que conocemos como la ley natural. Cuando la ley natural regula el accionar, el comportamiento de los seres humanos, la llamamos ley moral natural. Por eso es que distinguimos lo que es la ley moral de lo que es la razón y la fe. La razón y la fe como las capacidades humanas, aquellas capacidades propias del ser humano, de la persona, tal como ha sido dotado por Dios. En definitiva, la razón y la fe son medios de conocimiento. En lo que hoy nos interesa, son medios de conocimiento a través de los cuales el ser humano puede acceder al conocimiento justamente de esa ley de Dios. El acto humano son aquellas acciones de las cuales es capaz el ser humano porque está dotado de libertad y voluntad, además de la razón de la que ya hablamos. Entonces decimos que el ser humano dirige su conducta, la conduce, es dueño de sus actos. El libre albedrío es lo que le permite al hombre decidir hacia dónde dirigir su conducta, sus actos. Entonces, cuando decide actuar, se produce el acto humano. Finalmente, la conciencia moral es el juicio de la razón. Es decir, es cuando la razón se define en cuanto a qué connotación moral tiene el acto que el hombre ha realizado. Por eso es que nos metemos ahora en lo que llamamos y en lo que el catecismo denomina como el dictamen de la conciencia. ¿Qué es el dictamen de la conciencia? El dictamen de la conciencia es cuando la razón analiza el acto que vamos a realizar o que ya hemos realizado, o si queremos también el que estamos realizando, y hace un juicio de conformidad, es decir, compara esa acción con lo que dice la ley moral, con lo que me establece la ley moral, y allí emite su dictamen. Es decir, que tenemos que distinguir claramente lo que es la ley moral, que está plasmada, como dijimos, en
la ley divina revelada, esos mandamientos, esos preceptos que Dios nos ha enseñado y que tienen su plenitud en el Evangelio de Jesús. El mandamiento principal que nos deja Jesús, que termina por ser el resumen de toda la ley y los profetas, es el mandamiento del amor, de la caridad. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Pero en definitiva, esa ley que podemos encontrar en esos 10 mandamientos revelados en el Antiguo Testamento, en todo lo que Jesús nos fue enseñando por medio de sus parábolas y de sus enseñanzas, y que se resumen en ese nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, lo debemos distinguir de lo que es la conciencia, porque la conciencia viene a ser ese refugio en la cual el hombre se encuentra frente a sí mismo y frente a ese mandato de Dios, y justamente analiza su conducta. Verifica si su conducta es conforme, está adecuada, bien, a esa ley de Dios. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Luego que se produce el dictamen de la conciencia, el catecismo nos enseña que justamente la conciencia moral es el juicio de la razón por el cual la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. Lo que acabamos de comentar. En todo lo que dice y hace el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Esa conciencia es lo que podríamos graficar como aquella voz que en el interior del hombre nos va diciendo, esto está bien porque es conforme a esa ley de Dios, o esto está mal porque se aleja de esa ley de Dios. Eso que podemos graficar y que incluso la literatura o el arte nos lo ha muchas veces graficado como una voz en nuestro interior que nos va diciendo, que nos va advirtiendo cómo debemos actuar, no es otra cosa más que un juicio de la razón. El ser humano, por estar dotado de razón, tiene la capacidad justamente de analizar, de comprender la realidad y a partir de allí emitir juicios de razón. Cuando esos juicios están destinados a determinar la moralidad de nuestros actos, es allí donde nos encontramos con lo que conocemos como conciencia moral. La formación de la conciencia. Hasta aquí hemos hecho un análisis del concepto o la definición de conciencia. Pero tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la recta formación de nuestra conciencia. Para eso es importante que nos eduquemos, que nos formemos, que estudiemos, que recibamos consejos acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Porque justamente en la medida en que nosotros vayamos formando, es decir, alimentando nuestra razón para que sus juicios acerca del bien y del mal, de lo justo o lo injusto de nuestras acciones sean correctos, dependen de la educación, de la formación que vayamos recibiendo o adquiriendo. Por eso la importancia de la formación de nuestra conciencia. Y por eso la responsabilidad que vamos a asumir frente a nuestras acciones. Porque justamente el catecismo nos enseña que es prudente al hombre que elige actuar conforme al dictamen de ese juicio de la conciencia. A partir de allí se genera la responsabilidad. Si yo actúo mal, me debo hacer responsable de mis actos dañinos o injustos. Al mismo tiempo, vemos frente a los demás, tiene derecho a actuar conforme a su conciencia. Y nadie puede obligarnos, como contracara, a actuar en contra de lo que nuestra conciencia, en lo más íntimo de nuestro ser, nos dictamina o nos indica.
Por eso es que podemos hablar, y esto daría para otro video, de lo que es la objeción de conciencia. Por ejemplo, cuando alguien nos quiere obligar a actuar en contra de nuestras más íntimas convicciones. Pero al mismo tiempo, actuar en conciencia implica que somos responsables de nuestras acciones, nos hacemos cargo de ellas. Y cuando nos equivocamos o cuando nos desviamos, siempre saber que tenemos abiertas las puertas del perdón y de la misericordia de Dios para poder rectificar. Decidir en conciencia. Para eso hay una serie de reglas que nos indican que siempre debemos seguir el camino que nos indica nuestra conciencia, siempre y cuando esté bien formada. Bien, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Todo cuanto quieran hacer a los hombres, o que los hombres quieran que le hagan a ustedes, háganlo también vosotros con ellos. Es lo que en muchas partes nos indica el Evangelio o el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las reglas de oro de la moral? Bueno, entonces, hacer el bien y evitar el mal, hacer con los demás lo que quisieran que hagan contigo, no hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Eso es lo que se conoce como la sindéresis, es decir, aquellos primeros principios del orden moral que nos van indicando de qué manera debemos actuar en nuestra vida y cómo ir tomando decisiones a la hora de estar frente a un conflicto en donde justamente no sabemos qué camino tomar. Estos primeros principios nos van a iluminar ese camino. Pero también es cierto que debemos ir formándonos, porque a partir de esos primeros principios se van construyendo otras reglas más específicas que nos van indicando por dónde debemos caminar. Por ejemplo, la ética profesional, la ética empresarial, ciertos preceptos que rigen lo que es nuestra vida familiar, nuestra vida sexual, nuestra vida como ciudadanos. Por eso es que, para ir terminando, tenemos que distinguir las distintas clases de conciencia. Nos podemos encontrar, según el momento en el que actúa la conciencia, y algo de eso ya hemos hablado, con conciencia antecedente, concomitante o consecuente. Ya sea que la conciencia actúe antes de actuar, a modo de advertencia o de mandato. La conciencia nos va a decir, no, esto no lo hagas, esto no es justo, esto es deshonesto, o nos va a decir, adelante, esto es bueno, esto te conviene, esto es virtuoso. La conciencia concomitante es la que va actuando en el mismo momento en el que nosotros realizamos la acción. Según el asentimiento, es decir, la seguridad con la que se emite por nuestra razón el juicio de la conciencia. Y allí nos vamos a encontrar con una conciencia cierta cuando ese juicio de la razón se produce con seguridad, sin titubeos, podríamos decir. O la conciencia probable o dudosa, que es cuando la conciencia emite un juicio, pero admite la posibilidad de estar equivocados. Podemos ir por aquí, pero tal vez este camino no es el correcto, nos va a decir una conciencia probable. La conciencia dudosa es aquella que no sabe que tenemos que tomar. Directamente no hay juicio de la conciencia, no hay un dictamen, no hay una afirmación por el bien o por el mal de la acción. Finalmente, podemos decir que la conciencia la podemos clasificar según esté conforme o no con la ley moral. Y allí vamos a encontrarnos con una conciencia verdadera o recta, o con una conciencia errónea o falsa. La conciencia verdadera es aquella que coincide con lo que me indica la ley moral. La conciencia errónea es aquella que me indica algo como que está bien, como que es justo, pero esa definición de la conciencia no coincide con lo que realmente me establece la ley moral.
Por eso decimos que es errónea y por eso decimos que es falsa. Y por eso hemos hablado antes de la importancia de formar rectamente nuestra conciencia. Mientras más formación, mientras más conocimiento, mientras más consejo pidamos, vamos a ir formando de mejor manera nuestra inteligencia para que emita juicios de conciencia acertados. Ahora, si nos despreocupamos por esa formación, seguramente vamos a caer en el error o muchas veces en la ignorancia. Ahora bien, veamos, ese error puede ser vencible o culpable que se da cuando el sujeto está en condiciones de vencer ese error y no lo hace. Tiene los medios, tiene las condiciones suficientes para salir de la ignorancia o del error y no lo hace. Por eso decimos que esa conciencia es culpable, porque es vencible, porque el sujeto podría haber salido de esa situación. Y por lo tanto, actuar con conciencia errónea y culpable hace responsable al sujeto que actúa de esa manera. Pero también, a contrario del anterior, esa conciencia errónea puede ser invencible o inculpable. Este caso se da cuando el sujeto ha agotado todos los medios que tiene a su alcance para formarse, para salir del error o de la ignorancia y no ha logrado salir de ellos. Aunque permanezca en el error, el sujeto no puede ser responsable de un juicio de conciencia equivocado. Por eso también nos tenemos que plantear como cristianos a la hora de pensar en una actuación misionera o pastoral, si estamos transmitiendo a los demás aquellas verdades de la fe, aquellas verdades de la ley de Dios y que otras personas deberían conocer para no caer justamente en el error o la ignorancia. Muchas veces hay personas que cometen acciones injustas, dañinas, en definitiva, muchas personas caen en el pecado, pero no por malos, no por malicia, no voluntariamente, sino que justamente por ignorancia, por error, porque nadie les advirtió, porque nadie les enseñó cuál es el camino correcto. San José María decía, muchos de los males de nuestra sociedad se deben no a la malicia de las personas, sino al error, a la ignorancia en la que muchas personas se encuentran. Y por eso debemos también, además de preocuparnos por nuestra formación personal, también nos debemos proponer transmitir a los demás valores evangélicos, valores morales, porque mucha gente está incluso con su conciencia tranquila, porque no sabe que está dirigiendo su vida de manera equivocada. Por eso es importante este análisis que hacemos de la conciencia. Muchas veces cuando está mal formada, cuando es errónea, se debe a estas circunstancias. Finalmente, vemos cuáles son para seguir la conciencia y decimos que siempre debemos actuar con conciencia cierta. No podemos actuar con conciencia probable o dudosa. Porque con conciencia probable o dudosa, es decir, cuando nuestra conciencia nos está diciendo, el camino es por aquí, pero puede que estemos equivocados. Si nosotros actuamos sin darnos cuenta de esta situación, quiere decir que nos estamos predisponiendo a actuar mal. Por lo tanto, estamos aceptando el mal como una opción. Por lo tanto, siempre tenemos que actuar con conciencia cierta. Pero además, esa conciencia debe ser verdadera. Y aquí la importancia de una formación recta de nuestra conciencia. Si llega a ser errónea, esta conciencia debe ser, o ese error, debe ser inculpable o invencible. Es decir, debemos haber agotado todos los medios a nuestro alcance para poder salir de alguna situación de error o de ignorancia. Finalmente, remarcamos nuevamente la importancia de formar y educar nuestra conciencia moral. Como resumen, en los últimos segundos que nos quedan, podemos decir, no debemos confundir la conciencia con la ley moral, con la ley de Dios,
con los mandatos, con los mandamientos que Dios nos ha dado. La conciencia es aquello que funciona en el interior del sujeto. La ley es aquello que está en la mente de Dios y que nos la ha revelado en las Sagradas Escrituras, en lo que nos enseña la Iglesia como intérprete, como maestra de las enseñanzas de Jesús. Al mismo tiempo, debemos ser responsables de nuestras acciones y para ello es importante la formación, recibir consejo, estar siempre actualizados y bien formados de nuestros deberes profesionales, de nuestros deberes familiares, de nuestros deberes como ciudadanos, para no cometer actos injustos o deshonestos, aun cuando tengamos la conciencia tranquila, porque a veces esa tranquilidad de conciencia es en virtud de la ignorancia o del error. Finalmente, proponernos transmitir a los demás conocimientos verdaderos para que otros no puedan caer en esos errores o en esa ignorancia. Bueno, agradezco este espacio, agradezco esta invitación y los invito a que se preparen para el próximo video en el que vamos a hablar de las virtudes humanas. Un abrazo, un gusto haber estado con ustedes.